El orden mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial. Segunda parte. De un mundo bipolar a un mundo multipolar. De un mundo bipolar a uno multipolar. Si bien es cierto que gran parte del mundo se mantuvo dividido ideológica, económica y culturalmente durante la Guerra Fría, no es menos cierto que por diferentes motivos, poco a poco comenzaron a articularse nuevas áreas de influencia económica y política a lo largo y ancho del planeta. Un acontecimiento que contribuyó bastante a la paulatina multipolaridad del planeta fue la muerte de Stalin, líder enérgico y personalista, y muy rígido en materia doctrinaria. Su sucesor, Nikita Khrushchev, optó por un gobierno más abierto en lo político y más tendiente a suavizar las tensiones internacionales con Estados Unidos. Dichas señales fueron interpretadas por varias naciones ligadas a la órbita soviética, ya sea con buenos o malos ojos, y dieron origen a una serie de transformaciones en el planeta. China. Los chinos, liderados por Mao, interpretaron las acciones del nuevo presidente soviético como una desviación de los ideales marxistas-leninistas, por lo que poco a poco las relaciones se fueron haciendo más tensas. En 1959, la Unión Soviética se negó a entregar los secretos tecnológicos nucleares a China, a lo que esta nación respondió expulsando cerca de 100.000 asesores rusos de su territorio. En 1969, China y la Unión Soviética desplegaban sus tropas en la frontera común. Lo que llamaba la atención de este distanciamiento no era solo las diferencias doctrinarias entre los antiguos aliados, sino también el hecho de que China se encontraba cada vez más consolidada como nación y ya estaba en condiciones de realizar un camino propio, prescindiendo de la Unión Soviética. El gigante había despertado y buscaba hacerse de tecnologías nucleares. Europa. Una vez terminada la Segunda Guerra, la realidad europea y su rol en el planeta se habían transformado de manera irreversible. Por una parte, al interior de la Europa del Este, en naciones como Polonia, Rumania, Hungría, Checoslovaquia o Yugoslavia, de clara tendencia comunista y articuladas bajo dictaduras bastante enérgicas, comenzaron a sentirse los cambios. Hungría, Rumania, Polonia y Checoslovaquia iniciaron movimientos tendientes a escapar de la ortodoxia soviética. Sin embargo, todos ellos fueron duramente reprimidos por la oficialidad soviética. Mención especial en ese sentido merece la denominada Primavera de Praga, movimiento que intentó impulsar un socialismo con rostro humano, pero que fue aplacado mediante purgas, espionaje y represión por parte de grupos más extremos. Lo cierto es que a pesar de no haber triunfado en sus intentos, las naciones del Este comenzaban a marcar diferencias con la Unión Soviética y se articulaban poco a poco como un otro. La Europa occidental, por otra parte, vivía un momento complicado. Venían de un complejo periodo de reconstrucción tras la Segunda Guerra y ya claramente habían perdido su rol hegemónico de épocas anteriores. Además, el comunismo avanzaba por el este, las antiguas colonias que aún seguían bajo sus dominios comenzaban a independizarse y el peligro de una guerra nuclear era cada vez más real. Frente a esto, poco a poco comenzaron a articularse intentos por hacer frente a las problemáticas políticas, económicas y bélicas de manera conjunta. Así nacía, por ejemplo, la Comunidad Económica Europea en 1957. En terreno político, la unidad fue más costosa, debido en parte a la oposición del presidente francés Charles de Gaulle, el conflicto entre las dos Alemanias y a la no pertenencia británica. Lo cierto es que, al igual que lo sucedió en Europa Oriental, la Europa Occidental comenzaba a tomar un camino propio que la transformaba en un polo importante de desarrollo diferente a los dos bloques principales que en aquel momento polarizaban el mundo. Japón. Japón fue quizás el país más golpeado por la Segunda Guerra. Además de haber sido derrotado, su imperio se había desarticulado políticamente, pasaba a estar bajo supervisión militar de Estados Unidos y había recibido dos bombas nucleares que se tornaban una herida difícil de cicatrizar. No obstante aquello, Japón se había levantado con una sorprendente rapidez y figuraba como la segunda potencia económica del planeta después de Norteamérica. Los productos automovilísticos, tecnológicos, electrónicos y otros made in Japón eran demandados desde todas partes del mundo. Esta nación poco a poco comenzaba a convertirse en una gran potencia desarrollada. El tercer mundo. El término tercer mundo fue acuñado en la década de 1950 para referirse a aquellas naciones carentes de desarrollo económico, tecnológico, político y social. En ese sentido, se caracterizaron por ostentar altos niveles de dependencia del mundo industrializado y moderno. Las zonas que mayor cantidad de países tercermundistas concentraron fueron América Latina, el Caribe, África, el Cercano Oriente y Asia. Cabe señalar que debido a su notoria dependencia, estos países muchas veces fueron disputados entre las principales potencias con el fin de ejercer influencias políticas u obtener beneficios económicos. Países no alineados y alternativas al subdesarrollo.
Muchas de las naciones pertenecientes al tercer mundo venían recién independizándose o eran muy inestables económica y políticamente. Frente a esto, fueron muchas las potencias que pusieron sus ojos en ellas con el fin de obtener algún beneficio o ejercer alguna influencia. Con esto, comenzaron a surgir una serie de intentos por mantener la autonomía de dichas naciones y encontrar acuerdos mutuos de colaboración en los distintos planos. En ese contexto, el año 1955 se realiza en Bandung la Conferencia de los Países No Alineados, donde participan cerca de 30 países y se discuten temas de colaboración, autonomía, fin de la dependencia y no pertenencia a los bloques soviéticos o capitalistas. Estas conferencias continuaron realizándose y si bien no dieron frutos concretos, permitieron que muchas naciones desplazadas se empoderaran y actuaran como un bloque diferenciado y autónomo del orden mundial. Además de dichas conferencias, se formaron otras iniciativas como la formación de la Liga Árabe, que agrupó a naciones de Medio Oriente y África del Norte bajo ideales políticos y económicos, y en 1971 se transformó en la Organización de Conferencia Islámica. Por otra parte, todos aquellos países productores de petróleo se agruparon en torno a la OPEP, lo cual fue muy beneficioso en términos de capacidad de negociación y fijación conjunta de precios y oferta. En ese marco, muchas naciones que anteriormente fueron pobres comenzaron a acumular riquezas importantes provenientes del oro negro. En la misma línea, la ONU forma en América Latina la CEPAL, organismo encargado de estudiar las problemáticas de subdesarrollo y dependencia del continente y de buscar alternativas en conjunto y adecuadas específicamente a la realidad de la región. Así, a pesar de que Estados Unidos y la Unión Soviética seguían ejerciendo una gran influencia en las naciones del planeta, poco a poco comenzaban a surgir otras organizaciones, grupos o naciones que iban cuestionando lo establecido y proponiendo nuevas formas. El mundo se estaba haciendo multipolar.